Oremos entonces. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias porque como una familia, Señor, nos has reunido, nos has puesto bajo tu cobertura. Hoy te pedimos que derrames tu palabra sobre cada uno de nosotros. Estamos listos y dispuestos para recibir tu palabra, tu bendición, Señor, y para levantar un nuevo año en tu nombre, para tu gloria, para que todo el mundo sepa que tú eres bueno, grande, poderoso y que nos amas. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy tenemos... Espérese que yo mismo estoy manejando esta cosa aquí. A veces me olvido que estoy manejando esto. Perfecto. Ok. Hoy vamos a hablar acerca de promesas cumplidas. Porque estábamos pensando... todo este tiempo hemos estado pensando en las promesas que tenemos de Dios. Por ahí escuché inclusive a una persona que dijo, ¿qué promesas tenemos de Dios? Y otra persona que dijo, ¿qué Dios? O sea, de todo hay aquí. Sin embargo, una promesa es algo tan lindo porque es un mapa que te dirige hacia la voluntad de Dios. Cuando Dios te dice que tiene algo para ti, ya sabes a dónde tienes que avanzar o a dónde espera Dios que tú avances. Aunque a veces nosotros queremos que las promesas vengan, sí que nosotros tengamos que avanzar, pues queremos entender bien la voluntad de Dios acerca de cuáles son sus promesas para nosotros. Cuando el Señor, por ejemplo, está en Egipto y el Señor le habla y le promete una tierra de la que fluye, ¿qué? Coca-Cola y cachitos, leche y miel, lo mismo, ¿da? O sea, ajustando es lo mismo, de donde fluye leche y miel, y le está hablando de una tierra que va a ser para ellos de muchísima bendición. Y es más, le dice qué tierra es y dónde está. Esa es una promesa para el pueblo de Israel. Entonces ellos ya saben que tienen que avanzar y que van a llegar a ese sitio a menos de que se pierda su visión en el camino. Si pierden el mapa, si tienen el GPS y no saben para dónde ir, pues probablemente se vayan a perder. Por eso es bueno que nosotros desde ya, para este tiempo que viene, fin de año, porque no se ha acabado este año, Maripaz lo dijo muy claro. Tenemos todavía 3 días. ¿Cuánto tiempo le toma al Señor hacer un milagro? ¿Cuánto tiempo le toma al Señor cambiar todo lo que ha estado mal? Diubas. Todo es inmediato en Él. Nosotros, bueno, estamos dando consejería. Nosotros sabemos escuchar mucho esto. Estoy en mi proceso, saben decir. Mira, tú tienes que perdonar. Sí, estoy en mi proceso. Bueno, el que quiere procesos, adivine qué va a tener. Va a tener procesos. Una vez una persona a la que amo mucho, no es de esta iglesia, es de otra iglesia, me decía así, sabes que estoy ahorita ya resolviendo los problemas con mi esposa, estamos en el proceso y el pastor nos dijo que este proceso tomaría unos 2 años. Dios mío, 2 años. ¿De dónde? Yo podría buscar en la Biblia dónde hay un proceso de 2 años en sanidad con Jesús y no encuentro, porque no existe eso. Al hombre se le ocurre que tiene que ser progresivo poquito a poco para que no se asuste, ¿no es cierto? Para que no se asuste, o sea, para que tiene que perdonar. No, vaya pasito a pasito. Cuando se sienta listo, perdone. Pregunta, ¿alguna persona que ha sido ofendida quiere perdonar? Y después de un ratito de proceso, ¿quiere perdonar o quiere ahorcarle más? Si tienes el remordimiento que se está dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza, adivina qué va a pasar después de un día de remordimiento. Es más duro. Está más remordido. Ahí sí ni el WD-40 termina aflojando ese remordimiento. No se puede. Y a la final es interesante porque, qué chiste, cuando empieza un proceso, este proceso de 2 años, ¿no es cierto? Este proceso de 3 años, el proceso de sanar, el proceso de perdonar. Cuando estamos en este proceso, adivina cuándo se termina el proceso. Cuando la persona toma la decisión de que se acabe el proceso. Haga eso el día 1. Es lo mismo, el día 1 tiene que tomar la decisión de perdonar. Después de 100 días va a tener la decisión de perdonar. Puede tomarlo, sí, si quiere. Pero quieren chantarse 100 días de estar perdidos ahí. Hasta llegar al último día en el que tiene que decir, ok, perdono. ¿Ya? Perdona el día 1. Igual es duro. Nadie quiere perdonar. Por más espiritual que sea, no me vendrán, no, yo sí amo perdonar a la gente. No es verdad. No nos gusta perdonar a la gente. Es antinatural perdonar a la gente. No es humano. Es celestial. Esa es la porción de Dios en nosotros que quiere perdonar. Amén. Amén. Ese amén debería ser más fuerte.
La tefita tiene que darles más ñeque a todos, porque decía, va a decir amén, ya de una vez diles a todos, amén. No. Ok, entonces les decía, las promesas son un mapa, es como el mapa del tesoro que nos lleva hacia el plan de Dios. ¿A dónde quiere Dios llevarnos? Y nosotros nos ponemos a pensar que no todas las promesas que Dios nos hace son espirituales, porque no solamente tenemos planes espirituales, porque ¿qué espiritual es cambiar de carro? Y sabes que a Dios le importa eso. Y si Dios te da una promesa de eso, Dios te la va a conceder, porque todas las promesas de Dios son ¿qué? Sí y amén. Ese amén se debía hacer con más amén. Porque porque todas las promesas de Dios, el Señor las pone porque las va a cumplir. ¿Y qué espera entonces Dios de nosotros? Yo quiero empezar desde el principio, desde Génesis. Fíjate, en Génesis 2:7, y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo, y entonces sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Con los que hemos estudiado en Génesis la creación, sabemos que en el capítulo 1 de Génesis, este es capítulo 2, en el capítulo 1 Dios creó los cielos, las estrellas, y empezó una creación progresiva. Y dentro de esa creación creó al hombre y a la mujer, varón y hembra los creó. Y les mandó a fructificar y multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgarla, señorear sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todas las bestias, sobre todos los maridos. Toda bestia. Entonces, y no he hablado de suegras porque no dice nada, pero se sobreentiende que está eso también ahí incluido, no mentira. Entonces, ya creó Dios al hombre y creó Dios a la mujer y no le dio límites, le mandó a llenar toda la tierra. Entonces, cuando los arqueólogos y los científicos dicen, ves, esto no es coherente con Dios, ¿por qué? Porque según la Biblia, Adán y Eva vivieron hace aproximadamente 6,000 años. Y en la tierra hay pruebas de hombres que han vivido cientos de miles de años. Entonces, pero ya hemos estudiado esto y lo tenemos súper claro. Lo que pasa es que Adán y Eva no fueron los primeros hombres creados por Dios. Los primeros hombres creados por Dios no tenían límites. Dios tenían que llenar toda la tierra. Adán y Eva sí tenían límites. Dios vivían solamente en un huerto al oriente del Edén, entre 4 ríos: Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. Y lo primero que le dice al hombre, al que crea en Génesis 1, le dice, señorea sobre los peces del mar. Y Adán decía, ¿qué es mar? Yo no llego al mar, aquí estoy rodeado por 4 ríos. O sea, ¿qué es mar? Él no podía señorear sobre los peces del mar. Entonces, lo interesante es que a Adán no le cree a Dios, sino, lean la palabra que dice, y Dios el Señor. A veces me digo medio robótico, ¿no? Sí. Y Dios el Señor formó al ser humano del polvo del suelo. Entonces, este es otro tipo de hombre, esta es otra naturaleza. Si bien es cierto, es un hombre como los que estaban afuera, porque afuera del Edén habían civilizaciones. Habían hombres que habían poblado la tierra por cientos de miles de años. Tanto que cuando Caín, hijo de Adán y Eva, ya pecan, y luego de que pecan, tienen hijos, porque el mandato de ellos no era tener hijos. Luego ya tengan hijos. Entonces tienen hijos y tienen 2 hijos, Caín y Abel, y Caín le mata a Abel. Entonces Abel, chao, ya solamente quedarían 3 en la película, ¿no es cierto? Adán, Eva y Caín. Y le expulsan a Caín del Edén por haberle matado a Abel. Y Dios le dice a Caín, te me vas fuera. Y Caín le dice, Señor, grande es mi castigo para ser soportado, porque me voy afuera y el que me vea me va a matar. ¿Y por qué no es que no le dice Dios, cómo que el que te vea? Si ahí están tu papá y tu mamá y ellos van a estar aquí adentro y vos te estás yendo afuera, o sea, ¿quién te va a matar? No, la respuesta de Dios fue, pondré una marca sobre ti para que nadie te mate. Maldito sea el que te toque, o sea, no te van a tocar, al final no va a haber nada. Y luego tuvieron otro hijo que se llamaba Set. ¿Con quién? Si solamente eran Adán y Eva. Entonces un hijo de Adán y Eva. Y salieron y se fueron y conocieron las ciudades de fuera y se enamoraron de las chicas de fuera.
y tuvieron hijos con las chicas de afuera. ¿Qué chicas? Hay los teólogos que dicen tenía que ser Eva, no hay nada más. No era Eva, eran los pueblos de las otras personas que poblaban la tierra. Entonces ya con ese contexto, vamos, viene Dios y forma al hombre del polvo de la tierra, a Adán, y sopla en él aliento de vida. O sea, bueno, y este es un hombre diferente, este es un hombre especial, y con él empieza una nueva vida, digámoslo así, dentro de la tierra. Ahora vámonos a Juan capítulo 20, versículos 19 al 22. Y dice: al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos, quiero recordarles en qué punto estamos. Jesús murió y resucitó. Y después de resucitar, volvió a encontrarse con sus discípulos. ¿Ok? Y en una de estas reuniones es lo que está narrado aquí. A la tercera del primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos dijo: la paz sea con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. La paz sea con ustedes, repitió Jesús. Como el Padre me envió a mí, fíjate lo que les dice Jesús, así yo los envío a ustedes. Acto seguido, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Verán que todavía no es Pentecostés. Todavía no ha llegado el Espíritu de la promesa. Sin embargo, les reúne a sus discípulos, están reunidos todos ahí, les muestra ahí sus manitos. Jesús está presente en ese instante. Y dice, y sopló sobre ellos lo mismo que hizo con Adán, ¿no es cierto? Pero esta es una cosa diferente. Sopla sobre ellos, Espíritu de vida, y les dice: reciban el Espíritu Santo. Entonces ellos no tenían el Espíritu Santo. Ese instante recibieron el Espíritu Santo. Y luego es algo súper interesante, porque esto cambia la naturaleza de ellos. ¿Se acuerdan que el Espíritu daba vida? El Espíritu es el que da vida. Y imagínense que ustedes no tienen el Espíritu Santo en su cuerpazo, ¿ya? Que no tienen nada. Y viene Jesús y hace así: reciban el Espíritu Santo. Significa que cambia su naturaleza completamente. Que no era la misma vida que tenían las personas que estaban antes que Adán, sino es una vida a partir de Adán, una vida espiritual diferente. Pues ahora es todavía más distinta, porque ahora viene y les llena de Espíritu Santo a los discípulos. Reciban el Espíritu Santo y pasan de ser simples humanos a ser hijos de Dios. La palabra dice que el Espíritu Santo nos sella a nosotros como hijos de Dios. Entonces ya no somos humanos normales. Si quieres, regresa a ver a la persona de al lado y mira cómo es un humano anormal. Vele, porque no es un humano normal. Tú sales a la calle y les vas a ver así y dices: ese es un humano normal. Pero les ves aquí y dices: qué normales que son en esta iglesia. Eso es lo que debería ver la gente. Deberían vernos a nosotros y decir: estos no son normales, algo les pasa a estitos. Pasan todo el tiempo sonreídos, enamorados, alegres. Eso es lo que debería verse. ¿Sabes? Cuando a Jesús le hablaban acerca de cómo van a reconocer a sus discípulos, Él les decía: nos van a reconocer por la forma en la que nos amamos. Y cuando le preguntan: ¿y cómo sabemos quiénes son los falsos profetas? ¿Qué les dice? ¿Por qué les van a reconocer? Por sus frutos. No porque hablen en lenguas y hagan milagros, sino porque sean buenos, amables, porque tienen amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ahí sí les reconoces: ay, qué buena gente que son esos. ¿No? Alguna vez oía de un comentario en una empresa en la que hubo un robo. Y la primera persona de la que podían sospechar, una vendedora X. Y dijeron: ella es la única persona que estaba ahí al frente de las cosas estas que estaban vendiendo. Y la respuesta de los jefes fue: no, porque es cristiano. Seguro que no fue. Y entonces se fueron a indagar y sí, efectivamente no fue. Fueron otros. Pero la que estaba ahí que era cristiana, sí, no puede ser porque es cristiana. Ellos no roban. Aleluya. Ellos no mienten. Y entonces es totalmente confiable. Ahora, ¿se han puesto ustedes a pensar en el nombre de Jesús? ¿Cómo de pronto es Jesucristo? ¿No es cierto? ¿Han oído eso? Jesucristo, y no solo Jesús, sino Jesucristo. Lo chistoso
es que solamente en español es Jesucristo, pero en todos los otros idiomas son dos palabras. Es Jesús Cristo. Es más, en portugués es Jesús Cristo. Así de chistoso suena. En inglés es Jesus Christ, porque la palabra Cristo no es el apellido de Jesús. No es que es Jesús, Cristo o López, lo que sea. Pérez, si es que era descendiente de Adán y Eva. Esos eran Pérez, ¿no? El Señor les dijo, si comes de fruto perecerás. Comió del fruto, ahora es Pérez. Entonces, no es Cristo. La palabra Cristo significa ungido. Ungido. Y la palabra ungido, ¿qué significa? Que se ha embarrado de algún tipo de aceite. De esa unción del Espíritu Santo está embarrado. Eso es lo que significa ungido. Entonces, cuando decimos Jesucristo o Jesús Cristo o el Cristo Jesús, como le quieras decir, estamos diciendo Jesús, pero no cualquier Jesús, sino Jesús, el ungido de Dios, el que está embarrado de Dios. Ahora, esto es súper importante, lo estoy diciendo porque hay una cosa. ¿Se acuerdan que en la época de Jesús, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, los romanos y los judíos le odiaban? Pero no odiaban a Jesús, odiaban al Cristo en Jesús. Porque no era el problema que sea un hombre. El problema es que era un hombre ungido y que la unción en él hacía cosas, porque él era un hombre. Él no podía venir como Dios, porque si venía como Dios no podía pagar el pecado de hombre. Entonces vino completamente como hombre. Y estando aquí completamente como hombre, fue ungido, era lleno del Espíritu Santo. Él mismo dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha enviado a dar libertad a los cautivos, ¿no es cierto? Una lista de cosas. Pero entonces, ¿qué les complicaba a los romanos y a los judíos? Porque no se ponían de acuerdo. En esa época eran romanos o judíos. Y este es ungido. O sea, este es diferente. Esto no funciona como un romano. Y no funciona tampoco como un judío. Por eso es que le juzgaron ¿quiénes? Los romanos y los judíos. El Sanedrín le juzgó y le juzgó también el emperador romano. Qué locos. Pero claro, entonces, después de que este ungido empieza a causar problemas. ¿Cuál es el problema principal del ungido? Que empieza a embarrar de su unción a un grupo de personas que empiezan a caminar en su misma unción. Y a estos les ponen el apodo de Jesucitos. No, realmente le dicen cristianos. ¿Por qué? Porque eran como ungidos tratando de parecerse al ungido Jesús. Y entonces el nombre de cristiano aparece realmente en la Biblia como una especie de esos cristianos. O sea, es medio hasta despectivo lo que dicen los cristianos. En Antioquía les pusieron ese nombre, los cristianos, porque al comienzo les decían los del camino, porque pasaban todo el tiempo en el camino. Pero entonces, ¿qué pasó con estos ungidos? Que estos ungidos, o sea, los cristianos, no se comportaban como romanos, no se comportaban como judíos, sino se comportaban como Jesús. Tenían la unción de Jesús, tenían la capacidad de perdonar que tenía Jesús, tenían la capacidad de hacer milagros que tenía Jesús. Entonces no odiaban a la persona, sino la unción. Y han oído que existen los anticristos y luego vendrá a manifestarse el definitivo anticristo. ¿Dice la palabra el anti-Jesús? No, es el anti ¿qué? El anticristo. ¿Y qué es Cristo? Ungido. Entonces el concepto de anticristo es el que está en contra de la unción. Por eso no están solamente en contra de Jesús, está en contra de todos los que somos ungidos, que hemos sido los que recibimos el Espíritu Santo. Pues el diablo es nuestro enemigo por el Cristo que está en nosotros, por la unción que nosotros tenemos. Porque no somos romanos ni somos judíos, somos cristianos. Pero dígalo con confianza, si no cristianos. Porque eso pasa, sí, ¿estás cristiano? Sí, aleluya. Sí. Y estamos de pronto así con un montón de gente y le oímos a alguien que en vez de decir que Dios te bendiga, hermanito, dice bendiciones, hermano. Este también es cristiano. Mesa 5, ahí hay uno.
O nos emocionamos. A mí me pasa eso, que de pronto estoy viendo un partido de básquetbol de la NBA y después le empiezan a entrevistar a que ganó y le dicen, bueno, ¿qué tal el partido? Sí, primero quiero dar gracias a Jesús, mi Salvador. Y yo, ese es mi hermano. Y me emociono, y nosotros hace rato ya no somos hinchas de ese equipo. El problema es cuando hay en los dos equipos. Ahí no sabemos por quién ir. Bueno, vamos a Lucas capítulo 24, versículos 45 al 49. Es la misma época. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento. ¿Qué dice? El perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas y ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Esto es escrito por Lucas. Lucas es el autor del Evangelio de Lucas, pero también del libro de los Hechos. Entonces, ¿qué nos está narrando ahorita? Los tiempos finales de Jesús. Jesús les dice, ok, ya recibieron el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, recibieron el Espíritu Santo. Solamente sus discípulos, porque estaban ahí los 11, recibieron el Espíritu Santo. Ok, están sellados, son hijos de Dios. Y ahorita les dice, pero les prometí el Espíritu Santo. ¿Y por qué no sepan? Dicen, pero ya tenemos el Espíritu Santo. No, porque les van a recibir poder de lo alto. Poder, ¿qué es poder? Capacidad para hacer algo. ¿No es cierto? O sea, puedes manejar significa que tienes capacidad para manejar, ¿no es cierto? Vas a recibir poder de lo alto. Y el mismo Lucas escribe en un nuevo libro, fíjense qué bonito, en Hechos capítulo 1, versículos del 1 al 8, dice así: estimado Teófilo, en mi primer libro me refería a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en el que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Sí, ya leímos de eso en el libro anterior de Lucas, ¿no es cierto? Luego dice, después de padecer la muerte, se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre del cual les he hablado. Juan bautizó, ¿con qué? Con agua. Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Les quedaban 10 días para el día de Pentecostés, porque 40 días pasó el Señor en la tierra después de haber resucitado. Les quedaban 10 días para que se cumplan los 50, o sea, Pentecostés son los 50 días. Entonces 10 días más iban a pasar y dijo: no se vayan de Jerusalén, porque serán bautizados con el Espíritu Santo. Esto es súper interesante. Y entonces los que estaban reunidos con él preguntaron: señores, ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Ellos dicen: Señor, el reino de la tierra, el reino de Israel estaba en manos de los, acuérdense que estaba dividido, y aparte de eso en manos de los romanos. Perdón, de los romanos. Entonces ellos hablan del reino natural y dicen: ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Contestó Jesús: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, Él les habla del reino de los cielos. Ellos preguntan por el reino de la tierra y les dicen: el reino de los cielos. Vendrá sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Recibirán qué? Poder. Pero digan, poder. ¿Recibirán qué? Recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta el infinito y más allá. Es lo que significa los confines de la tierra. Van a ir por todas partes. ¿Pero por qué? Porque van a recibir poder. Van a recibir poder. Entonces, el primer momento en el que ellos reciben el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que les sella para vida eterna, pero todavía no les entrega poder. Pero luego reciben el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan que se pusieron lenguas como de fuego arriba de ellos y ellos empezaron a qué? A hablar en lenguas y empezaron a profetizar y estaban llenos de poder. Y esto es interesante, porque si bien es cierto, el Espíritu Santo es el sello que te da vida eterna, no tenían el poder para alcanzar su potencial. No tenían el poder para alcanzar un propósito.
No tenían el poder para alcanzar un llamado que tenían. Porque para poder alcanzar eso necesitaban esa porción especial del Espíritu Santo para que pudieran alcanzar absolutamente todo. Ahora, quédense ahí, puntos suspensivos, porque quiero mostrarles una cosa interesante. En 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2, Pablo dice a la iglesia así: no quiero, hermanos, no quiero que desconozcan, hermanos, que nuestros antepasados estuvieron todos bajo la nube y que todos atravesaron el mar. Todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar para unirse a Moisés. ¿Qué fueron entonces? Bautizados. Todo el pueblo de Israel, fíjate, fueron bautizados. ¿Por qué? Porque pasaron. Aquí están las aguas del nivel del mar, ¿no? Este es el nivel del mar Rojo. Y ellos pasaron algunas decenas de metros por debajo de eso, así. Vamos caminando. Y seguían caminando y terminaron al otro lado ya para el desierto del Sinaí. Y cruzaron por el Mar Rojo por debajo del nivel de las aguas. Y eso espiritualmente el Señor lo consideró como un bautizo. ¿Y el bautizo qué significa? Muerte y vida, ¿no es cierto? Muerte y resurrección. Es ser sepultados y nuevamente resucitados juntamente con Cristo. Entonces dice, ellos ya recibieron un bautizo cuando pasaron por debajo de las aguas. El pueblo de Israel que está saliendo de Egipto, no póngase ahí, pueblo de Israel que está saliendo de Egipto, pasó por debajo de las aguas, entonces ahora tiene nueva vida. Es como que les hubieran dicho, ok, reciban el Espíritu Santo que les sella para nueva vida. Y entonces pasaron en ese momento. Y luego, si me están siguiendo, ¿no es cierto? ¿Siguen vivos? Codele al de al lado a ver si es que respira todavía. Miren lo que dice en Josué. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar en la tierra que daré a los israelitas. Tal como prometí a Moisés, les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Aquí es importante reconocer una cosa. Está Moisés con el pueblo, pero luego Moisés es retirado y en lugar de Moisés entra Josué para cumplir la promesa. Entonces Moisés les dio vida y la promesa se cumple con Josué. Teológicamente Moisés es la figura de Jesús que les da vida, que nos da vida. Y Josué es la figura de ¿qué? Del Espíritu Santo, porque sale con el número 10 Moisés, entra con el número 9 el Espíritu Santo. Y entonces entra el Espíritu Santo a sellarnos para poder alcanzar la promesa. El pueblo está con Josué para llegar a la tierra prometida, para alcanzar la promesa. Yo quiero que ya vayas pensando en cuál es tu tierra prometida, porque todos tenemos una tierra prometida. Todos tenemos un paquete de promesas que Dios quiere y se van renovando permanentemente. Entonces, hay que llegar a la tierra prometida. Y ahora estamos con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Sí, ok. Pero llegan así. Venimos a la tierra prometida, y de pronto, ¡pum! El río Jordán. Tienen que atravesar el río Jordán. Dice, somos un par de millones de personas, vamos a atravesar el río Jordán. De alguna manera nos arreglamos para cruzar el río Jordán. No, el Señor dice, no va por ese lado. Ustedes van a tener que cruzar de manera sobrenatural de nuevo. Y solamente tienen que mover las patitas y los sacerdotes que van adelante van a tocar el río y el río se va a secar y se va a abrir y van a poder caminar en seco. O sea, lo mismo que pasó, más o menos lo mismo que pasó con el Mar Rojo, pero esta vez no es con el Mar Rojo. Fíjese. Josué 3, 15, 16. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. Y a pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro a gran distancia. Entonces ellos van a caminar y allá, como un dique espiritual, deteniendo las aguas del río. Y ellos cruzan en seco. La primera vez fueron bautizados para nueva vida. Y ahora están nuevamente siendo bautizados para alcanzar las promesas. Van a alcanzar las promesas, pero tienen que pasar por un nuevo bautismo.
Sigamos. Un muro a gran distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán junto a Zaretán, y a la vez dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto, y aquí el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Y entonces cruzan las orillas del Jordán y quedan ya frente a Jericó, que es el inicio de la tierra prometida. Una ciudad amurallada, una ciudad con guerreros, y ellos realmente no eran guerreros. Pero los que sabemos cómo tomaron Jericó, marchando. Marcharon 7 días alrededor de la ciudad, 6 días, y el 7º día se dieron un montón de vueltas alrededor de la ciudad. ¿Cómo estaban los tipos de Jericó? Estos manes, ¿qué les pasa? Están marchando aquí, no sé qué están haciendo, están locos, pero ¿qué van a hacer con nosotros? Tenían miedo de ellos, porque sabían que Dios les había dado abriendo el mar para que cruzaran. Y ahora cruzaron el Jordán como si nada. Estos tipos vienen con una vida sobrenatural. Estos vienen con unción. Algo tienen de Cristo estos tipos. Y luego tocan trompetas y se caen las ciudades. ¿Qué pueden pensar estos? Y así van tomando posesión de la tierra prometida, de la promesa, donde fluye leche y miel, donde no tienen que sembrar para cosechar, donde otros construyen las casas de las que ellos habitan, donde se multiplica la plata y el oro y el ganado es abundante. O sea, todo eso empieza a suceder en la tierra prometida. O sea, es más o menos, les dije, la promesa es la voluntad de Dios para tu vida, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál es la promesa que tiene Dios dentro de tu vida? Tú sabrás, porque lo más probable es que Dios te haya puesto la promesa en forma de anhelo. Entonces, es que Dios no me ha hablado. Yo sé que quiero alcanzar algunas cosas y ¿no dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo? Si tu anhelo está alineado con la palabra de Dios, muy probablemente sea Él quien lo haya puesto. Ahora, ya les he dicho que si es, Señor, yo quiero un Ferrari para que me vean los desgraciados de mis amigos y se pudran de la envidia esos puercos. El Señor dice, no, para tus vanidades, no. Pues dices, no, Señor, yo quiero un Ferrari porque qué lindo que sería poder salir a pasear en un Ferrari con mi familia. El Señor dice, claro, mijo, no hay problema. Ya es. Entonces Dios va poniendo anhelos en tu corazón que son promesas, y la promesa es la ruta para que se cumpla la voluntad de Dios en tu vida. Pero de pronto tienes que pasar por el primer cuerpo de agua, que es el bautismo, que es nacer de nuevo, eso, que es nacer de nuevo. Y entonces nacer de nuevo implica que tú hayas aceptado a Jesucristo como Salvador y que seas sellado con el Espíritu Santo de vida. Entonces, cuando aceptas a Jesucristo como Salvador, el Espíritu Santo te sella inmediatamente. Y eres hijo de Dios, y eres hija de Dios. Tienes otra naturaleza. Ya no eres romano, ya no eres judío, ya no eres ni siquiera de Calderón. Eres hijo de Dios, ya eres un ungido por el Espíritu Santo. Ya eres un cristiano, amén. Ahí sí, un aplauso bien grande de la Señor. Pero también hay que cruzar el Jordán. Y el Jordán es un río, ¿no es cierto? Para poder alcanzar la promesa, ¿será que nos mandan la promesa más bien así por servir entrega? ¿O que tenemos que cruzar el río? ¿O hay que mover las patitas como le dijo el Señor a Josué? Van a tener que caminar y cuando pongas el agua en el río, se va a secar y vas a poder cruzar. Eso es el pie que dije, el agua. Estaba con sed. Antes no dije librería. ¿Dónde está la Daya? Chiste interno. Entonces, cuando pongas el pie, se va a secar y vas a poder alcanzar la promesa que Dios tiene para ti. ¿Quién quiere alcanzar la promesa que Dios tiene? Todos queremos alcanzar la promesa. Pero aquí hay una cosa bien interesante. Háganme acuerdo después de contarles de las 2:30 tribus, ¿ya? El pastor no nos dijo nada de las 2:30. Si se me pasa, me dicen las 2:30 tribus. Ya, ahí les digo. Ahorita no les voy a decir. Fíjense, Juan 7:37 al 39 dice así: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, ¿qué? Brotarán ríos de agua viva. O sea, se va a derramar ese río de agua viva.
Pero ¿qué quiere decir Jesús con eso? Y mismo lo explicó porque sabía que íbamos a preguntar. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, cruzar el mar, las aguas del mar son aguas de mar, están ahí, ¿no es cierto? Moviéndose así, pero ahí están las aguas del mar. Pero el río se está moviendo, el río fluye. Cuando tienen que pasar por el río Jordán, están pasando por un río. ¿Qué representa el río? El Espíritu Santo, agua viva. Dice, de ustedes va a brotar ríos. El Espíritu Santo va a verse, va a ser evidente ante todos el Espíritu Santo que estará en ustedes. Entonces, esos pasan por 2 bautizos. Y el primer bautizo es un bautizo de agua para arrepentimiento, dijo el Señor. Pero el segundo bautizo es del Espíritu para alcanzar la promesa. Oye, ¿y qué es el bautismo del Espíritu Santo? Ya leímos en el libro de los Hechos. Dice, ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo y recibirán poder. Entonces otra vez dígame, ¿qué va a recibir? Poder. Despiértele al de al lado, chequee si el pulso, si está todavía vivo el de al lado. Ya. Ok, va a recibir poder. Entonces el primer bautizo me da vida, pero el segundo me da poder. ¿Para qué? Para alcanzar la promesa, para llegar a la tierra prometida. Entonces yo voy a ser el que tenga que ir a reclamar la promesa, porque no me manda Dios hasta acá la promesa. No, tú tienes que ir a alcanzar la promesa. Pero no vas así nomás como romano. Soy romano y vengo a ver la promesa. ¿Qué haces aquí, romano? Fuera. Porque las promesas se las toma de manera sobrenatural. Porque para la promesa necesitas unción, necesitas ese Cristo que tiene que estar en ti. Fíjate lo que dijo el apóstol Pablo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Puedes tú decir lo mismo? ¿Estás en posición de decir exactamente lo mismo? Ok, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Wow, entonces tengo poder, tengo la unción, tengo el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, esa llenura especial, esa unción especial del Espíritu Santo, que se manifiesta ya en cosas sobrenaturales, como por ejemplo hablar en lenguas, como por ejemplo tener visiones, sueños, profecías. Ya, pero no, para eso hay que ser medio pastor. No, no es verdad. Porque la palabra dice en Hechos capítulo 2, a partir del versículo de 8, dice, esto es lo que reciben el Espíritu Santo, ¿no es cierto? En el día de Pentecostés, y se arma un relajo en ese lugar. Están como 200 personas. Lo chistoso es que la promesa les hizo a 500, pero ese día estaban 200. Así son las iglesias a veces, ¿no es cierto? Ese día estaban 200 y los 200 recibieron la llenura del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas, y la gente que pasaba por ahí se da cuenta de que hay un relajo en esa casa. Estarían gritando, estarían bailando, estarían haciendo un montón de cosas porque llamó la atención. Y todos, como estamos en fiesta de Pentecostés, la gente venía de todas partes, de todos los países, de todas las zonas de alrededor, venían a la fiesta porque eran fiestas en Jerusalén. Entonces llegaban allá y les oyen a todos hablando y todos entienden su propio idioma. Dicen, esto es raro. Y por ahí algunito así que dijo, ¿qué pasa? Es que están borrachos. Y Pedro dice, ratito, son las 9 de la mañana. ¿Cómo vamos a estar borrachos? Son las 9. O sea, tal caso más tardecito, pero ahorita no. No estamos borrachos, sino que se está cumpliendo en nosotros lo que está escrito por el profeta Joel, que dijo, en esos tiempos recibirán el Espíritu Santo y tendrán poder. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. Y los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. O sea, ¿qué le está diciendo? Van a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Ya? Van a recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Sus hijos, sus hijas. ¿Alguien aquí es hijo de alguien? Yo soy hijo de alguien. Yo ahí es más, ahí tengo la prueba. Ahí está mi papá y ahí está mi mamá. ¿Ya? Yo soy hijo de ellos. Entonces, tengo capacidad. ¿Qué dice Marcos capítulo 16? También es interesante. Dice, Jesús les dijo esto cuando estaba por subir a los cielos. Le dijo a sus discípulos esto. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Quienes crean y sean bautizados serán salvos, y los que no crean serán condenados. Y estas señales acompañarán a los que crean, o a los chéveres de la iglesia. No, a los que asistan permanentemente.
a los que pongan sus diezmos fielmente. No, dice, a los que crean les va a acompañar estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos, se sanarán, comerán cosas mortíferas, no les dará daño, pondrán las manos en las... O sea, una vida sobrenatural a los que crean. ¿Quién cree? ¿Ya? No me diga amén, porque amén significa que así sea. No, diga sí, yo creo. A ver, ¿sí cree? Ya, entonces, si crees verdaderamente, entonces puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo, o ya habrás recibido el bautismo del Espíritu Santo, y puedes dedicarte a hablar en lenguas. Qué lindo que es orar en lenguas, qué hermoso que es orar en lenguas, porque yo me doy cuenta que a veces cuando me pongo a hablar con mi entendimiento hablo pendejadas. Sorry, pero a veces es cierto. A veces me pongo a decirle, Señor, ¿por qué este problemita? Ayúdame a salir de este problemita. Tengo una cuenta de $50 acá, ayúdame a pagar la cuenta de $50. Y pensando a veces en chiquito, pensando en mis debilidades, tratando de que la debilidad sea más llevadera. Y esa no es la voluntad de Dios. ¿Me va a ayudar? Claro que me va a ayudar. Por supuesto que me va a ayudar. Pero cuando me pongo a orar en lenguas no interfiere mi entendimiento, porque hace un bypass, no va por mi cerebro, sino va del Espíritu por mi boca, porque tengo que hablar directamente al Señor la oración perfecta. Entonces cuando yo le estoy diciendo ahí a lo mejor te estoy diciendo, Señor, olvídate los $50, no pasa nada, sé que tú me vas a dar un milagro con eso, pero sí quiero que cambie las finanzas de mi vida y que mi familia entera y mi iglesia entera sea restablecida. Aleluya. A lo mejor estoy orando eso, yo ni por acá, y mejor que ni me entere, porque a lo mejor lo daño. Entonces por eso me gusta cuando puedo orar en lenguas. Es algo súper lindo. Pero ¿se acuerdan de las 2 tribus y media? No me hicieron acuerdo. No, ya estoy bravo. Las 2 tribus y media. Resulta ser que eran 12 tribus, las de Israel, ¿no es cierto? Que tenían que cruzar el Jordán y llegar a la tierra prometida. Y antes de cruzar el Jordán, acamparon del lado oriental del Jordán. Estaban al oriente del Jordán todos, ¿no es cierto? Y ahí es que mandaron a gente, y luego cruzaron el Jordán hacia el lado occidental, y ahí estaba Jericó y la tierra prometida. Y una vez que conquistaron la tierra prometida, 2 tribus y media, las tribus de, déjame ver si me tengo aquí anotado. No tengo aquí anotadas las 12 tribus, las 2 tribus y media, pero eran Manasés, creo que Gad y Simeón, no me acuerdo. ¿Tú sabes? Ahí está, ya. Rubén, Gad y Manasés. Ya. Perdón, sí he tenido anotado. Qué ciego. Las tribus de Gad, Rubén y Manasés, la mitad de la tribu de Manasés. Esas tribus cruzaron el Jordán, invadieron la tierra prometida, ayudaron a tener victoria y después dijeron, pero nos queremos regresar al otro lado del Jordán. Y Dios les dijo, bueno, si quieren, se regresan. Y se regresaron y acamparon y crecieron y vivieron al este del Jordán. ¿Por qué? Porque quisieron. Porque se les ocurrió que querían vivir ahí. Ahora vamos a la parte espiritual. Yo podría ser bautizado por el Espíritu Santo y podría estar orando en lenguas y teniendo visiones y teniendo el Espíritu Santo activo para hacer milagros. Todo eso podría estar pasando conmigo, pero aún así podría yo estar en el lado incorrecto del río, no en el lado de las promesas, sino en el lado del conformismo. Yo podría estar, tengo una vida espiritual bien bonita, hablo con Dios, pero no estoy tocando la promesa que Dios quiere para mí. Y puedo estar viendo de lejos y no creer que es mía, y no sentir que la necesito, y no hacer nada por tomarlo, sino quedarme ahí estancado. ¿Te suena conocido eso? Yo muchas veces me he topado con gente así. Muchas veces en un espejo que tengo yo en mi casa. A buen entendedor basta un chirlazo, sabe decir mi papá. Muchas veces he sido yo ese, que teniendo una vida espiritual, llorando en lenguas y todo, pierdo la visión de la tierra prometida, pierdo la visión de mi promesa y se me pasó. Y ya no voy en búsqueda de mi promesa. ¿Y la promesa qué es? La voluntad de Dios para mi vida.
El anhelo que puso en mi corazón, que es lo que Dios quiere para mi vida. Eso es lo que Dios quiere para mi vida. Y yo puedo estar de lejos orando en lenguas en la orilla del río, en la orilla equivocada, orando en lenguas sin tomar lo que Dios quiere para mí. ¿Qué tal eso? ¿Y cuántas veces nos pasa eso? Perdemos la visión, nos olvidamos que Dios quiere grandes cosas para mí. Y a cada rato damos un regalo, recibimos un regalo, mandamos un mensajito al hermano que es tan lindo, tan espiritual y queremos que le vaya bien. Jeremías 29:11. Porque yo sé bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bien, no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Ese es el plan de Dios. Entonces, ese anhelo que tienes en tu corazón, el anhelo santo de mejorar tu carro, de mejorar tus finanzas, de viajar, de encontrar por fin un novio que te digo, un novio guapo, cualquier cosa de esas, todo eso que tú tienes, ¿por qué no? O alguna cosa, tú sabrás si alguna cosa de esas no está alineada con Dios, o es por las razones incorrectas, ahí no cuentes con Dios. Pero si lo otro está alineado con Dios, pues Dios te dice, claro, mi hijo, pídeme. Pídeme. ¿Quién nos hablaba hoy de mañana de pídeme? La Lisita decía, ¿qué decía Dios? Pídeme. Hasta ahora no tiene nada porque no han pedido mi nombre. Pídanme mi nombre y yo lo haré. Nos recalcó dos veces la Lisita. Y yo lo haré. Y yo lo haré, dice el Señor. Pero pida, papito. Pero no esperes servicio de entrega a tu puerta, porque voy a hacerles ver una cosa que es interesante. La palabra dice: todo lugar donde pongas la planta de tu pie será tuyo. Eso leímos, ¿no es cierto?, de Josué. Todo lugar donde pongas la planta del pie. Si estos tipos se quedan del lado contrario, donde no están las promesas, pero están bien, ¿van a recibir las promesas? No, porque sus promesas están allá, que me las traigan. No, pon la patita tuya allá y se va a abrir el río y se va a calmar todo lo que tenga que calmarse. Se van a caer los muros, pero tú tienes que llegar acá con la autoridad y la unción que el Cristo que está en ti te da. Amén. Esa es la autoridad y la unción que Cristo te da para que tomes lo que Él te ha prometido. Para que tomes lo que Él te ha prometido. Anda y cógelo. Porque hay una cosa, si a mí me pasa, fíjate. Yo estoy en mis sillitas. Yo tengo una sillita que son súper cómodas así para desmayarse. Ahí viendo televisión en la sala. Y de pronto viene la Juanis y me dice: mi vida. No, ¿qué me sabes? No, dice mi vida. ¿Qué me sabes decir? Vida o amor. O a veces me dice mi hijo y contestamos de Julián y yo. No sé por qué me dice así. Semántica. Entonces, yo, ¿a quién le hablas? A ti. ¿Quieres que te prepare algo de comer? O me dice, ¿tienes hambre? Y yo le digo, sí, estoy muerto del hambre. Y siempre me corrige, no digas muerto. Tengo mucha hambre, mucha hambre. Prepárame alguito. Y entonces ella, como es súper linda y súper chévere y me mima y me ama y me todo, entonces me prepara un sanduchito bien rico y me trae alguna bebida. Y yo así derramado en mi sillón, así, con mi sanduchito y mi cola ahí. Qué rico. Yo tenía hambre. Por lo visto, no era la suficiente hambre como para levantarme y cogerlo yo. Hambre solo para que me sirva la Juanis. Hasta ahí estaba el hambre que yo tenía. Quiero que lo ponga ya en contexto. Anhelamos muchas cosas en la vida, ¿sí o no? Anhelamos, tenemos muchos anhelos en la vida. Y si algo te vas a quedar el día de hoy, quédate con esto, por favor. Tenemos muchos anhelos en la vida y estamos equipados con el poder de Dios y la unción para lograrlo, ¿sí o no? Sí, ok. Pero, ¿los anhelamos en serio? ¿Tanto como para levantarnos y tomarlos? ¿O los anhelamos hasta el punto de que venga Dios y nos los entregue aquí? Estamos del otro lado del Jordán entonces, esperando que vengan los mensajeros de Dios como cuervos. Me mandó Elías, que vengan los mensajeros de Dios trayéndome esa bendición acá, por favor, porque tengo fe para que venga todo para acá. Y no es suficiente hambre, porque si tuviera mucha hambre,
No me importa que esté o no esté la Juanita, me levanto y cojo, y si tengo que ir a cazar, voy y cazo. Y hago lo que tenga que hacer porque tengo el poder para hacerlo, pero no sé si tengo el deseo completo de hacerlo. Pero si tengo verdaderamente el deseo, yo me cruzo el mar que tenga que cruzarme, me cruzo el río que tenga que cruzar. ¿Quién me va a parar? Porque cuando tenemos una convicción y sabemos que vamos a eso y nadie me va a quitar eso, pues eso me pertenece, pues entonces vas y lo tomas y espiritualmente te llega de milagro. Y no es que estás con las manitos así diciendo: Señor, ya te he orado que por favor caiga sobre mis manos lo que es el sándwich. Te di poder para que vayas y lo tomes, anda y tómalo. No, no es para tanto. Y nuestra actitud termina diciéndole: sí, Señor, no es para tanto. Pero si te dice: voy contigo o me quedo esperando contigo, ¿qué dice la palabra? Voy contigo, dice el Señor. Voy significa niño, girl significa niña, pero voy contigo significa que Él va acompañándonos. Y entonces si Él va conmigo, todo lo puedo. ¿Qué me puede detener si es que voy con el Señor en su presencia? Pero si voy, si muevo las patitas y pongo la planta de los pies en mi promesa. ¿Cuál es mi promesa? No tengo que perderme la visión. ¿Dónde está el Sebas? La ley de Habacuc, hermano. Nada, pura oposición se queda ahí mismo. Podrá levantarse lo que quiera la oposición, que sea conmigo, no puede. Porque sobre mí está la autoridad que me dio el Cristo, el ungido. Y me dio con esa unción que me entregó a mí. Y entonces yo también soy ungido. Yo también soy un Cristo, soy cristiano. No soy el Cristo, no soy Jesús el Cristo, pero la palabra Cristo significa ungido. Y el Espíritu Santo me llenó a mí. Y adivina dónde vive el Espíritu Santo ahora. Más convicción necesitaba eso. ¿Dónde vive el Espíritu Santo ahora? Mira eso. Vamos primera a Timoteo 1, 18 y 19. A Timoteo, hijo mío, te doy este mandato conforme a las profecías que antes hicieron acerca de ti, para que apoyado en ellas pelees la buena batalla, mantengas la fe y la buena conciencia. ¿Qué significa? Te dieron profecías, te dieron visión, tuviste palabra, tienes un anhelo, tienes algo en tu cabeza. Ya, pelea la buena batalla, o sea, apóyate en la visión para que puedas lograrlo. Apóyate en la visión. Por eso al Sebas le tenemos aquí listo ahí para levantarse, porque él nos recuerda cada rato a la visión, lo que le llamamos ahora por él que le bautizó así, la ley de Habacuc, que dice: tienes una visión, escríbela en tablas para que pueda leerse, para que se lea de corrido, porque aunque parece que se está demorando, no tardará en cumplirse, porque de cierto vendrá. O sea, se va a cumplir, sí, pero no te olvides de la visión. Si te olvidas de la visión, se te pasa. Y el rato menos pensado te encuentras anhelando de lejos, no lo suficientemente anhelando, sino sería bueno en el otro lado del Jordán. Qué tontería, pudiendo estar con autoridad, tomándolo todo. Pues que me olvidé que tenía esa visión. No te olvides, anótalo en tablets, dijo el Señor, ¿no? Anótalo en el iPad, en algún lado, anótalo en tablets, para que no se te olvide. Pero en la primera vida nosotros peleamos con armas carnales. Pero después de que cruzamos el bautismo del Espíritu Santo, después de que somos ungidos, ya nuestras armas no son carnales, ya son poderosas en Cristo Jesús, ya son sobrenaturales. Ya no es una espada física, y es la espada de la palabra. O sea, la palabra puede hacer cosas, pastor. Sí, la palabra hace absolutamente todo. Tu palabra tiene poder de vida o muerte. Tu palabra, dijo el Señor Jesús, ¿tiene que moverse esa montaña? Pues háblale a la montaña, y la montaña, esa montaña se moverá. Fíjate una cosa. Te voy a dar un testimonio de una iglesia en Estados Unidos, de unos amigos. Sucedió esto, que compraron un terreno y tenían los recursos para construir una iglesia en ese lugar. Pero había un problema que no habían tomado en cuenta, que el terreno en el que iban a construir la iglesia era una loma, y estaba una loma así bien marcada en ese lugar. Y no nos percatamos que los ingenieros dijeron que tenemos que aplanar ese terreno, tiene que moverse esa montaña. Moverse la montaña, dijo el uno, y el otro dijo sí.
Pero no dice la Biblia que si le hablamos a la montaña se mueve. Sí, pero qué chistoso. No, no, no. Háblale a la montaña. Hablemos a la montaña para que se mueva. Y le hablaron a la montaña para que se mueva. Esto es de la vida real, ¿ah? Esto no es leyenda. Entonces le hablaron y entre todos se pusieron y empezaron a hablar a la montaña y dijeron: Señor, en tu palabra está escrito que esa montaña se moverá si nosotros la hablamos. Montaña, en el nombre de Jesús, muévete. Nada, ni un temblorcito, ni un diluvio, nada nada. No se movió la montaña. ¿Sabes qué hicieron ellos? Se fueron de ese lugar. Así, con toda la alegría y con toda la fe, diciendo: vas a ver que se mueve. Vas a ver que se mueve. Vas a ver que se mueve. A la semana reciben una llamada de una empresa constructora que se comunica con ellos y les dice: Señor, usted es el propietario de la tierra, usted es el representante de la iglesia del terreno este. Mire, queremos ver cómo podemos llegar a alguna solución con ustedes. Lo que pasa es que cometimos un error. Nosotros somos una empresa con tractores y con un montón de cosas y teníamos que mover el lote 3B y teníamos que dejarlo aplanado y nos hemos equivocado y hemos aplanado su lote. ¿Verdad? ¿Verdad? Te digo, exactamente pasó eso. Perdónenos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Estamos listos para llegar a un acuerdo y no ir a juicio ni nada de esas cosas, porque por equivocación invadimos su territorio y movimos la montaña. ¿Sabes qué dijeron? Gloria a Dios, de señores de mí, ustedes no me deben nada. Está pagado todo. Y la montaña se movió. Físicamente se movió. Y a mí me pasó una cosa. Oh, Dios mío, perdón. Es que le estoy viendo a mi hijo parado ahí. Y el Señor nos dio una palabra hace casi un año, el 1 de febrero, cuando él tuvo un accidente, se clavó su fémur en su propia cadera y destrozó su cadera. Le dijeron que hasta diciembre recién iba a poder caminar. Caminó desde marzo. Y Dios nos dio una palabra. Y Julián decía: palabra, palabra, palabra. Y teníamos una palabra que decía: es por Jesús de Nazaret a quienes ustedes crucificaron, dice el Señor. Por el nombre de Jesucristo de Nazaret, que este hombre está parado delante de todos ustedes sano. Eso dijimos, esa es la palabra de Dios. Esa es la promesa de Dios. Que por el nombre de Jesús, ese hombre de allá estaría parado delante de todos sano. Y eso fue lo que se cumplió. Y cuando veíamos, gloria a Dios. Y cuando veíamos las radiografías y los comentarios de los doctores, porque el doctor dice: de aquí a diciembre caminas. O sea, está increíble el progreso, pero de aquí a diciembre caminas. Nosotros que decíamos: eso piensas vos. Pero está escrito que es por el nombre de Jesucristo de Nazaret que ese hombre se para sano. Y así fue. Y nos sosteníamos en la palabra, porque tenemos que vivir la vida entonces de una manera sobrenatural. Las cosas naturales que les pasen a las personas naturales. Para los hijos de Dios, una vida sobrenatural. De nuevo, la palabra Cristo, ¿qué significa? Ungido. Y si ya no vivo yo, sino estoy lleno de unción y puedo moverme. Pues entonces, ¿cómo voy ejecutando esta unción para que funcione en mi vida? Con alabanza, ¿sabes? La alabanza tiene mucho poder. No por lo que hace, no por las notas musicales o las canciones o la fuerza, porque la alabanza me une con el reino de los cielos. Abre eso y la presencia de Dios se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Y la presencia de Dios es la que cambia las montañas, es la que mueve los huesos, es la que arregla todo lo que tenga que cambiar. Es la presencia de Dios. Entonces mi alabanza, mi actitud, el hablar en lenguas, es sujetarme. Fíjate, es un concepto que a veces es así como que ya se estaba bien espiritual el pastor y de pronto se desvió. Sumisión, sujeción a tus pastores. Sujétate, ponte debajo de tu pastor y la bendición que Dios quiere mandarte para ti va a pasar, porque la promesa de Dios eran pastores, ¿sí o no? Vemos la promesa, la palabra de Dios dice que vio al pueblo como ovejas sin pastor. Les vio que estaban abandonados, que estaban tristes, que estaban desahuciados, sin un futuro, sin una esperanza. Entonces les dijo: les daré pastores para que alcancen la promesa. ¿Ya? Entonces, sí, sujetarte a tus pastores. ¿Ya?
Y ahora tenemos aquí, les tengo un desafío bien grande. Porque una de las cosas más complicadas que siempre se ven en las iglesias, en otras iglesias, aquí no, en otras iglesias, una de las cosas más complicadas es ver que a la persona que estuvo durante muchos años al lado tuyo, de pronto le hicieron pastor. No le hicieron, Dios le puso como pastor. Le pusieron como pastor a que estaba sentado al lado tuyo, a que tú lo has visto crecer. Y es difícil decir, el pastor Dieguito, la pastora Dayita, el pastor Juli. Bueno, con Juli yo creo que es un poco más fácil. El pastor Javi, la pastora Angie. Si es el Diegueins. Sí, es el Diegueins. Y el Diegueins es el Diegueins. El Diego es el Diego. Pero es el pastor Diego. Y si tú tienes, ese es el desafío. Si tú puedes colocarte debajo y honrarles, las cosas van a pasar. Porque ese es el lugar y el camino por el que el Señor va a bendecirte. Y le ves a la pastora Dayita y dice, ¿cómo me pongo debajo de la pastora Dayita? Hónrale, ámale, respétale. Ya. Nuestra tarea ahorita ya no es la de estar aquí adelante todo el tiempo y estar pastoreando, porque no podemos pastorear a toda la gente. Y gracias al Señor tenemos un equipo pastoral fenomenal. Que todos son distintos, todos cumplen misiones distintas y entre todos se hace un cuerpo pastoral espectacular. Entonces, esa es parte de las herramientas sobrenaturales de lo que tienes que hacer. Hacer lo que el Señor te dice que hagas. Mover las patitas para tomar, eso también implica mover el orgullo y sin ningún problema. Yo doy gracias a Dios que sin ningún problema reconocemos donde está ese tipo de autoridad. Porque aquí tenemos los 5 ministerios, tenemos completos. Tenemos profetas que tienen instaladas cámaras en tu casa. En la mía tienen instalados. Yo no sé qué hacen estos profetas, pero cada vez que yo estoy pasando por algo y tengo una conversación, me llaman por teléfono y me dicen, pastor, estamos chequeando en su cámara y dice el Señor, amén. No, ellos me dicen, sé que está hablando de esto, le dijo esto y Dios le mandó a decir esto. Sí, me dijo. Ok, es una afirmación de lo que Dios estaba hablando. Tenemos profetas en esta iglesia, tenemos evangelistas. Tenemos unos evangelistas que tienen un montón de gente aquí. Otros tenemos que son maestros, que están predicando la palabra, enseñando la palabra. O sea, los 5 ministerios tenemos aquí. Los 5 ministerios que el Señor estableció. Y ni una sola persona es superior a otra. Pero el pastor está guapísimo. Sí, yo sé, pero no soy superior a nadie. Soy exactamente igual de pecador, de tentado y de tanta cosa como todos nosotros somos igualitos. Pero funcionalmente el Señor dijo, ok, pero a ti te va a poner a cargo. Amén, Señor. Entonces vas a tener que hacer tú. Sí, yo lo hago, tranquilo, pero déjate usar. Ok. Y ya está. Solo es algo funcional que el Señor estableció. Entonces ese es el camino. Porque yo tengo una pregunta que quería hacerles. Porque pasamos Navidad. Y en Navidad todos se dan regalos, menos el cumpleañero. ¿Qué tal esa, no? Es como que yo tengo cumpleaños y todos empiezan a dar regalos unos contra los otros. Navidad, celebramos el nacimiento de Jesús y nos damos regalos entre todos. Y a Jesús, la pregunta es, ¿qué le puedes dar a un Dios que lo tiene todo? ¿Qué le puedes dar a un Dios que lo tiene todo? La solución es esta: Dios no lo tiene todo. Dios no lo tiene todo. Porque Dios no tiene tu amor a menos de que tú se lo entregues. Dios no tiene tu confianza a menos de que tú decidas confiar en Él y entregarle tu confianza. Dios no tiene tu alabanza a menos de que tú se la des. Eso no tiene Él, ¿o sí? Él no te va a obligar a alabarle. Él no te va a obligar a confiar en Él. Te propone que lo hagas. Pero tú decides si le entregas o no. Tus recursos, tu confianza, tu fe, tu adoración, tus problemas. Dios no tiene tus problemas a menos de que se los entregues. Tienes una carga. ¿Por qué tienes tú, pues? ¿Para qué te quedas con esa carga? Entrégasela a Dios. ¿Qué dijo Jesús? ¿Tienen cargas? Denme a mí.
Yo les entrego mi cruz. Mi cruz facilita de llevar. Casi es como que, ok, solo tienes que recibirla y vivir. Mi cruz es vida. Para ti es vida, para él fue muerte. ¡Ja! Qué interesante, no lo había visto por ese lado. La cruz es símbolo de vida. No la cruz es en la que hay un muñeco ahí. No, eso es fea. Pero una cruz vacía, ¿qué significa? Él ya no está por ahí. Él pasó por ahí por ti para que tú tengas vida. Entonces la cruz significa vida. Para mí sí, porque Jesús pasó por ahí, no se quedó ahí. Ni siquiera se quedó en la tumba. ¿Para qué? Para que yo tenga vida. Entonces Él viene y te dice, entrégame eso, entrégame tus cargas, yo las llevo. Señor, ¿en serio? Sí. Entonces déjale. Órale, dile, Señor, mira, tengo una deudita. Les voy a contar una parte de un milagrito que me pasó a mí. Hace un tiempito teníamos una deudita de algunos miles de dólares que luego fueron pasados a pocos miles de dólares. No porque pagamos, sino porque no podíamos pagar y a la final nos iban diciendo, ve, aunque sea pague este poquito, pero no podía pagar en ese momento. Y algún rato nos reunimos con mis hijos y con mi esposa y dijimos, ok, Señor, algo tienes que hacer diferente. Y entonces me llamaron de esta tarjeta con la que tenía la deuda y me dijeron, miren, estamos con una promoción súper especial y le podemos dejar esta mega deuda en un valor chiquitito. Y era menos de la cuarta parte del valor de la deuda. Y yo me acuerdo que hasta le llamé al Dieguito para decir, oye, Diego, ¿esas cosas pasan? Pasan que me pueden dar o me están estafando, que si pago todo ahorita es una tonterita lo que tengo que pagar. Por decirte algo, era con una deuda de 4,500 y de pronto me decían, bueno, si usted paga 1,100, está cubierta su deuda. Suena demasiado bueno. Entonces me dijo, sí, hay una promoción especial y están cobrando menos. Genial. Entonces no tengo el dinero para pagar. Sin embargo, no quiero quedarme con esto, le voy a entregar a Dios. Y ese rato nos pusimos a orar con Juanita y con los chicos en la sala de mi casa. Y era un jueves y me decían que tengo que pagar hasta el viernes para poder acogerme a esa mega oferta, a esa promoción tremenda. Entonces dije, no alcanzo hasta el viernes. O sea, ¿de dónde me voy a sacar esto? Pero voy a decirles si me aceptan hasta el lunes. Así de pronto el fin de semana tengo más tiempito para el milagro. ¿No es cierto? Hay que darle facilidades a Dios, decía yo. O sea. Y entonces sucede que le escribí a la chica esta y le dije, mire, si tomo la oferta que me están haciendo, la tomo. Anóteme nomás tranquilamente, pero no alcanzo hasta el viernes. Necesito que me lo conceda hasta el día lunes. Y no me contestó. Y dije, bueno, no importa. Dios sabrá lo que hace. Al cuarto de hora me manda un mensaje, me dice, señor Becerra, me aprobaron, usted puede pagar hasta el día lunes y la deuda quedó en 900. Ni le pedí, pero no tengo 900. Entonces le dije a la Juanis, oye Juanis, no sé, habla con una persona X y pídele prestado. Ya, cuéntale la razón. O sea, se lleva bien contigo, tiene algo contigo ahí, pídele prestado y aunque sea, ofrécele que le vamos a pagar mensualmente. Ya, porque como sea me saco para pagar los 100 mensuales o lo que sea. Pero pídele prestado, veamos qué pasa. Entonces dijo, sí. Y se fue. Y llegó donde esta persona, les voy a hacer corta la historia del final. Llegó donde esta persona y le dijo, mira persona X, esta es la oferta que me hacen. ¡Ah, ¡qué locura! ¿Y cómo va a pagar? No tengo para pagar. Quiero que me preste. Y dijo, no. Les resumo, no voy a prestarles. Les regalo, paguen. Gloria a Dios. Entonces fuimos y pagamos. Y en un día, el Señor me pagó una deuda, una carga nuestra, que era desde los 4,500, quedó en 0. Y eso se me repitió un par de veces.
¿Te das cuenta? Entonces, ¿qué le puedo dar a un Dios que lo tiene todo? Yo tenía un derecho detrás de todo eso. Pero si yo no camino para ejecutar mi derecho de que mi deuda sea pagada, pues no recibo. ¿Qué derecho tenía? Que yo diezmo. Y nunca le fallamos al Señor en eso. Y que ofrendo. Y entonces, ¿cuál es nuestra oración? Señor, tu palabra dice que tú reprenderás al devorador en mi nombre. Es decir, esa deudita ya no es mía, Señor, es tuya. Te la dejo. Y gracias por ofrecerte a pagarla. Y así suceden los milagros. Tú tienes que creerle, no tienes que cargarte. Porque si estás cargado, estás del otro lado del Jordán. Y tienes poder para caminar y lograrlo, pues camina y lógralo. Se te viene un año nuevo. Se te viene un año de bendición. Se te viene un año con llenura del Espíritu Santo desde ahorita. ¿Quién es lo suficientemente valiente como para lograrlo? ¿Quién tiene lo suficiente hambre como para no esperar que te caiga en las manos, sino para ir y tomarlo, para caminar y hacerlo, para hablarle a la montaña, para hablarle a la deuda, para hablarle al cuerpo enfermo, para hablarle a la enfermedad? ¿Cuánta hambre tienes de liberarte de esa enfermedad? Bueno, no va a pasar nada, pero cuando tengas hambre verdadera, puedes ir y hablarle con esa fuerza que Jesucristo te dio, con la llenura del Espíritu Santo. Háblale con autoridad. ¿Y la montaña? Entrégale a Dios lo que tienes que entregarle. Dale tu adoración, dale tu alabanza, dale tu cuerpo, dale tu vida. ¿Qué puede pasar con tu vida en manos de Dios? ¿Qué puede pasar? Solamente lo mejor. ¿Y ahora qué me pasará? ¿Será que confío en Dios? Confía en Dios. Él va a hacerlo por ti, contigo, en ti, a través tuyo. Esa es la promesa de Él. Él no te dice, anda y ahí verás. Anda con Él. Amén. Gloria a Dios. En el reino debes oír la instrucción de Dios, someterte a la instrucción de Dios. Eso es lo único que el Señor pide. Y quiero orar por ti.